Bienvenidos al podcast de Cirujana y Humana, donde hablamos de medicina de forma cercana. Empezamos. Hoy vamos a hacer un episodio un poco diferente. Vamos a hacer un episodio con mucho corazón. Y para hablar sobre el corazón, pero no solo sobre el corazón que hace pum pum, sino de muchos otros aspectos del corazón, tenemos a una gran doctora, cardióloga. Bienvenida, Lorena. Gracias, muchas gracias. Nos gustaría que te presentaras, Lorena. Pues mira, me presento, soy Lorena. Lorena Ruiz Bautista. Lorena Ruiz Bautista, efectivamente, ese es el libro donde podéis entender muchas de las cosas que voy a contaros hoy. Cuenta gran parte de mi vida y bueno, pues ¿quién soy? Soy un ser humano. Soy un ser humano que está al servicio de otros seres humanos. ¿De qué manera? Pues de varias maneras. Inicialmente mi formación fue medicina y luego la especialidad de cardiología. Y luego la vida, sobre todo mi enfermedad, pues me ha llevado a utilizar otras herramientas como la terapia o el coaching, temas más emocionales, salud mental, psicología, neurociencia, para abordar al ser humano no solo como un cuerpo físico, sino como un cuerpo mental, un cuerpo social, un cuerpo, cuando digo cuerpo digo ámbito, y un ámbito también espiritual, ¿vale? No espiritual en el sentido de magia ni cosas esotéricas, sino para mí la espiritualidad es conectar con nuestra esencia que es la humanidad compartida. Entonces desde ahí pues integro herramientas para intentar por lo menos ayudar a otras personas en su totalidad, viéndolos como personas y no como números, ni como clientes, ni como yo arriba y tú abajo, ¿entiendes? Creo que la mejor visión para mí en este momento es lo horizontal. Te veo desde el corazón. Mi corazón ve a tu corazón. Fíjate que esta visión tuya nos encanta porque muchas veces traemos a especialistas en determinadas cosas y el que es del oído habla del oído y ve el oído. El que, no sé, trata de la rodilla, pues ve la rodilla y trata la rodilla. Pero yo creo que, yo creo que es lo que nos lleva hoy en día a la medicina, que es la superespecialización. Es más en el ojo, el que se especializa la parte de delante del ojo no es el mismo que se especializa la parte de detrás. Y ver al humano al final, a las personas, a lo que es el ser humano como un todo. Es decir, no mires a lo que nos decían ya los clásicos, no mires a la enfermedad, mira al paciente que tiene la enfermedad, verlo como un todo. Es una visión que yo creo que en cierto modo la medicina moderna nos ha hecho perder. Y nos encanta que estés aquí porque tu visión, no sé si está influenciada por lo que nos dices de paciente y médico a la vez, si está influenciada por esto o es independiente, pero la verdad es que es una visión que muchas veces se echa de menos en la medicina moderna. Sí. Así que bienvenida. O sea, lo que me ha llevado a tener esa visión, esa forma de ver, ha sido el ser paciente yo. O sea, uno no puede hablar de un color si no ha experimentado ese color, de un sabor si no ha experimentado ese sabor, ¿no? Y el haber sido y ser una paciente, y no una paciente de una enfermedad curable, sino de algo crónico, es lo que me ha llevado a entender lo que yo he necesitado, que no lo he obtenido, pues intentar ofrecerlo a los pacientes que vienen conmigo, o a las personas o a los seres. Y ahí es un poco el reto, el reto de la medicina o del tipo de tratamiento o de servicio que yo doy a mis pacientes. Integrar esa visión humana. Que es muy importante y sobre todo para los que hacemos este podcast, ya ves, Cirujana y Humana. Total. Tengo entendido que en este libro que se llama Juego de Tronos, una princesa, algunas reinas y un guisante,
que lo tenéis disponible pues, en las plataformas habituales. Hablas un poco sobre todo este periplo tuyo desde una perspectiva médica, porque eres médico, pero también es una perspectiva de paciente porque eres paciente. Claro. Así que os animo mucho a leerlo. Los que no lo tengáis todavía, es un excelente regalo de Reyes, que en unos días va a venir los Reyes Magos, así que apuntarlo. Y sobre todo porque nos puede dar una visión muy diferente de lo que estamos acostumbrados en la medicina moderna. ¿Influenció tu enfermedad el hecho de que estudiaras medicina? ¿O tú siempre habías querido ser médico? ¿O fue una decisión de último momento? ¿Eres médico porque fuiste paciente o no tiene nada que ver? Bueno, esa pregunta... Son varias preguntas en una. Es una pregunta trampa. Totalmente. Es una pregunta totalmente trampa. A ver, yo creo que... no creo, yo te confieso. No tenía claro hacer medicina. Yo estaba entre las artes. Yo desde pequeñita he practicado y he estudiado piano, solfeo. Me ha encantado subirme al escenario, a cantar, a bailar, he hecho danza. Entonces estaba con un pie y con casi como quien dice mi corazón en el arte, y luego otra parte de mí más dedicada al servicio de cuidar, de atender, más mirando a la medicina. Y te voy a cortar un momento. Sí. De ahí su nombre en redes, que es Cardializarte. Cardializarte, efectivamente. Hay que seguirla en redes, pondremos el enlace, Cardializarte, que es una mezcla, una fusión perfecta entre la parte del corazón, pero como cardióloga, y la parte del arte y de todo lo espiritual y de todo lo emocional y de pues todas estas cosas que no se tienen en cuenta a veces en una consulta del cardiólogo de 10 minutos con tu ecocardio, con tu electro, con tu troponinas, con tu ProNP y con tus cositas. Demasiado. Y hay que auscultar también. Y hay que auscultar, exacto, la exploración física. Pruebas, pero hay que auscultar. Hay que auscultar, eso, fíjate, la gente ya joven, la gente joven ya, esa riña la tengo yo también con mis residentes ni siempre. Ni se toca, o sea, ni se palpa. Hay que, todo el mundo al TAC. Es tremendo, sí. Eso tendríamos que dedicar también a algún episodio. Hay que hacer otro episodio. Hay que hacer otro episodio de cómo hemos cambiado. ¿Cómo hemos cambiado, madre mía? Hemos cambiado, vale. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Eso da mucho miedo, ¿no? Bueno, la parte importante también sigue siendo lo primero, preguntarle al paciente qué le pasa y explorarle. Exacto, lo primero que le pasa. Cardializarte, que no desvía. Yo es que me desvío. Me voy desviando y tú córtame de vez en cuando, porque si no... Yo te digo que tenía medio pie en las artes. Exacto. Y el otro medio en la medicina, ¿no? Entonces, bueno, pues ya cuando haces... en mi pasado fue COU. Yo no sé si ahora se llamará bachillerato, bueno, el momento en el que tienes que poner en un papel por orden cuál es. También soy de COU. Pues el COU, cuando te dan la papela, eso es el EGB. Qué bueno era. Hay una obra del EGB. Sí, yo fui a EGB. Todavía no la he visto, pero me interesa mucho. Pues te dan el papel y tienes que poner las carreras, ¿no? O los grados, que son ahora. Y en ese momento algo pragmático se apoderó de mí y dije yo, en la experiencia que yo tenía, cuántos médicos yo conocía que digamos que podían ganarse la vida y cuánta gente del arte. Entonces hice como, según mi experiencia, un balance y dije, yo creo que me puedo ganar la vida mejor de médico. Y entonces pues tiré por ahí. Y de ahí pues fui haciendo todos los años la medicina, la especialidad, los másters, o sea, títulos los que tenemos todos, un montón de másters y de créditos, todas por ahí desperdigados, y otro crédito y de... En alguna carpeta los tengo yo guardados pero todos. Hay capturas de fotos de los créditos bien, verdad, sí. ¿Cuánto crédito? Y luego ya cuando mi enfermedad empeoró es cuando dije, yo creo que ahora la salud mental va a ser importante. Y ahí pues empecé a formarme en psicología, tal. Pero mi colon me llevó más a la parte de enfocar la importancia de la salud mental. O sea, no fue mi enfermedad la que me llevó a ser inicialmente médico.
La enfermedad me ha llevado a cardializarme y a cardializar el mundo. Pero inicialmente yo pues era más inocente. No quería más que, bueno, pues hacer algo que me ayudara a ganarme la vida de una forma decente. Que hay muchas maneras. Efectivamente. Que luego dice, los médicos ganan mucho. No te preocupes, no te confundas. No te confundas. En este país no, esa es la realidad. Si te haces médico no es por dinero. Efectivamente, en este país no, en otros países puede ser, pero en este y en la mayoría tampoco. Empezamos por la parte de un cardiólogo. Vamos a hablar de cardiología primero y luego hablaremos de otras cosas que salen derivadas de la cardiología, como alguna vez que contaste que me sorprendió mucho en redes, que os animo por cierto a verlo, que claro, yo estudié como tú embriología al principio de los orígenes y me llamó mucho la atención que algo que sabes pero no te has dado cuenta, que eso a veces no pasa con las cosas, que el corazón y las manos están en el mismo metámero, que significa que es la misma loncha de las que estamos formados como tronquitos, como lonchas, así, y salen de la misma. Y entonces la importancia también, la relación entre el corazón y las manos, el tocar, el abrazar a los pacientes, a las personas que quieres, a los conocidos, porque es una forma de abrazar con el corazón, casi, que es el mismo metámero, eso me gustó mucho. Entonces está todo relacionado con el corazón. Empecemos por el principio. Ahora tenemos una epidemia de muchas cosas. Hay epidemias tanto mentales como epidemias de obesidad, como epidemias, cada vez tenemos infartos en gente más jóvenes, la gente cada vez es más sedentaria. ¿Cuál es el principal problema por el que la gente acude a una consulta de un cardiólogo? Pues mira, hay en mi experiencia 2 o 3 tipologías de personas que acuden. La primera tipología, que es bastante frecuente, es: quiero que me digas que no tengo nada. O sea, tengo palpitaciones, o me pincha debajo de la clavícula, o me duele por aquí. Quiero que me digas que no es de corazón. Esos son bastantes. Bastantes. Lo cual nos dice mucho de la ansiedad que tenemos como especie. ¿Vale? El segundo prototipo o tipología es aquel que ya tiene una cardiopatía estable, una cardiopatía isquémica, o muchos que vienen con su valvulita recambiada y que llevan años revisándose y que lo que quieren es hacer su seguimiento, que tú les des el aprobado o el visto bueno, pero ellos simplemente ir como a hacer la ITV. La ITV. Y luego hay otra tipología que son los que tienen algo, realmente una dolencia, una disnea, un dolor torácico, tal, y van de especialista en especialista intentando encontrar el origen o la causa. Uno le mandan al otro, el neumólogo al cardiólogo, el cardiólogo al reumatólogo, el reumatólogo a no sé qué, y acaban hasta en la unidad del dolor. Nadie les puede acabar ayudando, porque al final esas personas necesitan un enfoque integral y se les está viendo por cachos. Claro, eso es lo que hablábamos al principio. Exacto, y entonces esos son doble frustración. Frustración primeramente para la persona que solicita ayuda y frustración segundo para un profesional implicado que quiere ayudar pero no puede. No puede, primero por las herramientas cortas que tiene, porque estás intentando describir un elefante y solo le estás mirando la pezuña. Entonces tú sabes que es un elefante pero no puedes verlo, estás mirando por un agujero y solo ves parte de la pezuña. Con lo cual es frustración para un profesional implicado que dice, o sea, sé que hay algo más, pero yo no tengo la forma de verlo ni el tiempo para abordarlo. Claro, eso es un problema también importante en las consultas, que los recursos, el tiempo y que nos gustaría poder hablar mucho más con la gente y conocerlos mejor para ayudarlos mejor. Pero también no todos se quieren ayudar. Hay gente que, no sé, en vuestra experiencia, hay gente que es verdad que viene y lo que quiere es la pastillita, por lo menos en nuestra experiencia, y
dices, bueno, esto es mejor que camines, que hagas tal, o que hagas un poco de deporte, o que comas, mira, que te quites de comer estas cosas que no te están haciendo bien, o que dejes el alcohol, que lo vemos mucho las pancreatitis crónicas, porque por mucho que yo te dé, si tú no te dejas el alcohol o el tabaco, eso es lo que más, hablando de mí, llevándomelo a mi terreno, pero supongo que a vosotros a lo mejor os pasa igual, que hemos banalizado en cierto modo los problemas para una medicina de pastilla y yo vengo, tú me lo arreglas y yo soy absolutamente pasivo. Porque has hablado de ansiedad, pero no solo es ansiedad, también es pasividad, es lo que no sé si tenéis la misma percepción que tenemos nosotros. Sí, y precisamente ahí hay un reto, porque no me gusta hablar de problemas, me gusta hablar de retos. Es un reto de la sanidad, de la sanidad de estos últimos años. El reto no es, digamos, curar o eliminar, es navegar. Navegar un proceso de una enfermedad de un paciente, pero no se puede hacer de una forma, o sea, tú cuando navegas, tú tienes al capitán, los marineros, tienes un montón de tripulación, pero el barco tira en una dirección gracias a que hay muchas personas. Entonces, uno de los principales retos de la sanidad de este siglo y de los años que vienen, que va a ser mucho más, es entender que el profesional, con los recursos que tiene, sea un cirujano, sea un cardiólogo, sea un otorrino, y con el tiempo que tiene en consulta, es imposible que abarque o que aborde el aspecto físico y además el emocional del paciente. ¿Y por qué hablo del emocional? Porque en el emocional están arraigadas nuestras costumbres y nuestros patrones. Y si una persona tiene un patrón, una costumbre de quitarse el miedo, la ansiedad o la angustia con beber alcohol, por mucho que tú como cirujana, como digestivo le digas no bebas alcohol o no tomes grasa, si ese aspecto emocional no se aborda, no vas ni tú a estar satisfecha con la evolución del paciente, ni el paciente se va a curar del todo completamente. Entonces aparece otra figura que ya llevan, yo creo que más de 5 o 10 años en Estados Unidos, que aquí está empezando a existir, que es el health coach o coach de salud. ¿Qué sí te has formado tú específicamente? Que también estoy, digamos, ¿cómo se dice?, ejerciendo ese rol, el rol de una figura que lo que hace es tener una hora o de 50 minutos a 60 minutos de tiempo exclusivo para un ser humano con un objetivo de salud, pues se llama health coach. Yo quiero pues dejar de fumar, o quiero tener mejor adherencia a mis medicaciones, o quiero intentar adherirme a la dieta que me ha puesto el endocrino, pero es que hay una parte de mí que se sabotea continuamente y echa la mano al donete. ¿Existen los donetes todavía? Yo creo que sí, ¿no? Eso era cuando éramos más pequeñas. Sí. O los filipinos, bueno, yo me acuerdo que había unos que estaban muy buenos. Sí, pues probablemente existan, pero yo hace siglos que no los veo. Pues yo tampoco. Laura Bartolomé, pativa. Laura, nos escuchas desde la otra parte de esta cámara. Dinos si existen todavía los donetes. Bueno, donut. Entonces, cuando esa persona tiene ese patrón y esa emocionalidad que le lleva a intentar escapar de sus fantasmas, que los tenemos todos, a través de la comida o a través del alcohol o a través del tabaco o a través de no ser metódico en ir a hacer ejercicio, pues ahí el papel del health coach es fundamental. Total. Porque el health coach no te ayuda a darte la solución, te ayuda a encontrar dentro de ti qué es lo que tú tienes que puedes hacer para mejorar. Pero yo no te digo, oye, tienes que hacer tantas horas de tal, no. Tú dentro de ti hay unos recursos y hay unos conocimientos que tú sacas gracias a que el health coach, a través de un método que es más antiguo, como decía mi abuela, es más antiguo que el TVO, el método socrático de hacer preguntas. Total. ¿Y a ti qué te parece? ¿Y esto qué significa para ti? ¿Y tú cómo crees que podría estar? A través de esa indagación, la persona se da cuenta que, pues yo también puedo dejar de fumar, pues yo también puedo. Y ya no lo ve como el típico rebelde. Cuando tú tienes hijos, cuando le dices a un niño no hagas esto, lo hace. Entonces tú cuando eres médico le dices, usted no tiene que fumar. Bueno, algunos te van a hacer caso. Pero hay cierta parte de otra parte de la población que va a decir, no de forma consciente, pero por rebeldía o por...
pues yo no quiero, porque esta es mi vida y nadie me dice a mí lo que tengo que hacer. Entonces, el health coach no impone ni da una especie de sermón, te acompaña. Y a lo mejor es tu momento si es tu momento de dejar el tabaco, lo es. Y si no, ni te reprocha, ni te incrimina, ni te juicia, Ahí todos nos miramos de igual a igual. Porque ¿qué pasa cuando somos médicos? No sé si en cirugía pasa mucho, pero en cardiología pasa mogollón. Que el cardiólogo es Dios y levita por ahí, por la sala, y va así con el fonendo que le va levitando por todo aquel lugar donde pasa, y los demás son los súbditos, que besan aquel sitio de espacio por donde el cardiólogo pisa. Tú no eres muy habitual como cardióloga. Yo no soy muy habitual como nada, pero es lo que me he dado cuenta, que al final el médico, o por lo menos en mi ámbito, o sea, hay mucha relación vertical, ¿no? Yo estoy aquí, tú hazme caso porque yo lo sé todo. Yo no lo sé todo, ni como cardióloga, ni como health coach, ni como nada. Ahora, yo te puedo acompañar a que en tu proceso de intentar mejorarte, pues yo te pueda poner luces donde a lo mejor tú tienes sombras. Pero el médico tradicional, paternalista, que ahora yo creo que hay menos. Estamos menos en eso. Pero a mí se ha feminizado más se ha feminizado más, pero hay mujeres que se han masculinizado. Como supervivencia, creo yo. De eso tendremos que hacer un episodio. Laura, ayúdanos, donde estés. Dinos un poco cuál es tu opinión sobre esto. ¿Cómo te podemos encontrar? Antes de que se me olvide, ¿cómo te podemos encontrar como health coach? Pues en la propia plataforma de Cardializarte, mi página web, cardializarte.es o .com, y luego también en mis redes, pues ahí hay servicios. Entonces verás que está el servicio de individual, que puede ser o cardiología o coaching emocional o coaching de salud, y luego hay el servicio grupal, que, bueno, si queremos hablamos de esto ahora y si no en otro momento, lo que es la danza primal, que es otra herramienta que utilizo. Eso vamos a hablar un poquito más ahora después en el episodio, porque eso también nos interesa bastante. Primero me gustaba abordar un tema inicial que contabas en el primer tipo de pacientes que quieren descartar algún tipo de problema, que tienen palpitaciones, que muchas veces has dicho que estaba relacionado con problemas de ansiedad. ¿Cómo se relaciona la ansiedad con el corazón? Pues bueno, la ansiedad... Porque siempre han dicho, a ver, de cardiología yo sé poco, no como los que levitan por la planta. Es que... a ver, una paciente mía, pero ha sido majete. Ha sido majete. Bueno, o sea, es que vamos evolucionando. Bueno, la cuestión está en que siempre se decían, hay varios tipos de personalidad. La personalidad tipo A, la personalidad tipo B... Joder, todavía me acuerdo de eso. ¿Cuándo estudiamos cardio? ¿En cuarto? Yo creo que eso me estudié Palmir. No me acuerdo cuándo era. Sí. No, hace ya mucho. No, en cuarto. Y te decían, la personalidad tipo A, la personalidad tipo B, esta va a tener infartos, está menos probable, y estaban asociadas. Eso tiene que ver con la ansiedad. Y ahora, ¿se puede cambiar la personalidad respecto a la ansiedad? ¿O una vez que tienes ahí el San Benito de la ansiedad colgado en la mochila, ¿se puede hacer algo o no? Esta es otra pregunta trampa, claro, porque van como 3 en 1. Como todas. Entonces, bueno, te voy a responder desde donde yo entiendo que llevo la experiencia de años, ¿no? A ver, lo primero que tenemos que hacer como profesionales de la salud es descartar que hay algo orgánico. Porque hay que tener mucho cuidado con los que dicen, esto es ansiedad, o el típico que dice que es coach o que es terapeuta y que quítate las pastillas porque esto solamente te hace daño al hígado. Eso le pasó a mi hermano, fíjate. Mi hermano le decían que tenía ansiedad, que fue varias veces a urgencias, jovencito, y lo que tenía no era ansiedad, era un GUS Parkinson-White. Madre mía. Y le tuvieron que hacer una ablación ya posterior, y cuando le hicieron una revisión en el trabajo, después de haber ido a urgencias varias veces, catalogado como ansiedad. Desde que le hicieron la ablación, ni una ansiedad. Fíjate, hay ansiedades que se curan con ablación. Por las palpitaciones. Por eso me interesa mucho este aspecto. Es un peligro, Primero descartar la patología orgánica. Muchísimo, descartar la patología orgánica y después, parte número 1, que a nosotros nos gusta mucho como los tips, ¿no? Tip número 1, descartar organicidad. Tip número 2, ver que esas palpitaciones
no vengan del eje cerebro-intestino-corazón, porque últimamente además estoy viendo bastantes personas con mucho problema endocrino, problema de conciliar el sueño, problema de malas digestiones, que tienen palpitaciones. Entonces, después de hacerles pruebas múltiples cardiológicas y descartar que hay organicidad, que hay unas taquicardias malignas, lo que sea, se les pregunta, bueno, después tendría que haber sido al principio, ¿y qué tal duermes? Fatal. ¿Y cómo digieres? Pues muy mal, porque es que enseguida me hincho o tal. Y bueno, las hormonas, yo qué sé si las reglas las tengo muy abundantes una vez, otra vez no tengo. Entonces ahí yo todavía no me atrevo a hablar de la microbiota, pero ahí hay algo que puede que juegue un papel. Fíjate que el eje intestino-cerebro sí que lo tenemos más conocido nosotros, quizá yo por mi trabajo, pero claro, lo del eje intestino-cerebro-corazón es la primera vez que lo oigo. Pues mira, el eje cerebro-intestino es fundamental porque en ello se basa la coherencia cardíaca, ¿vale? Que es otra de las herramientas que yo utilizo, sobre todo en sesiones. Hago sesiones individuales en donde la mido, se puede medir. Con la cosita hasta que te pones así. Exactamente. ¿Qué es lo que es? Pues es un sensor de pulso que lo que hace es describir una curva de pulso, y en esa curva de pulso se puede descifrar la variabilidad de la frecuencia. Tú sabes que entre latido y latido los intervalos no siempre son iguales, o sea, nuestro corazón no late como un reloj. Nuestro corazón está sometido a impulsos simpáticos y parasimpáticos que hacen que cada intervalo entre RR, o sea, entre latido y latido, haya milisegundos de variación. Esa varianza que habrás escuchado hablar de lo que es la arritmia sinusal respiratoria, que es el ritmo de las personas jóvenes y sanas, es sana. Es decir, es sano que entre latido y latido haya variabilidad, que no sea tan extrema como para que sea una fibrilación auricular. Pero en esa variabilidad que se describe, esa curva que medimos por el sensor de pulso, somos capaces de ver en qué estado de desequilibrio del sistema nervioso autónomo está esa persona, por tanto, en qué niveles de ansiedad vive, y también cuál es su resiliencia o su capacidad de mejorar ese sistema nervioso y de poder adaptarse física, mental y emocionalmente. Entonces, hay un entrenamiento específico, que son mínimo 5 sesiones, y que ayuda mucho, y hay muchísimas publicaciones, fíjate, en trastorno de estrés postraumático, en obesidad. Laura, te comenté que podríamos hacer algo con la coherencia cardíaca. Fíjate, Laura es la doctora Laura Bartolomé Beltrán, que la conocéis de otro episodio, de otros episodios, vamos. Y que la conocemos las dos también. Para los oyentes podéis escuchar su episodio, que no lo haya oído, el último, sobre los fármacos. Eso es, pues se ayuda muchísimo a personas con obesidad en adherirse a su alimentación, trabajando la coherencia cardíaca, que no es disminuye la ansiedad al final. Exacto, disminuye lo que es el estado de hiperalerta simpática, de reactividad, y digamos que equilibra más el tono vagal. Entonces tú me puedes decir, y de hecho dímelo, pues no es igual que hacer una sesión de relajación. Pues eso. No es igual, porque en una sesión de relajación o una sesión de estas de meditación habitual, lo que hacen es potenciar el sistema vagal, dejarnos laxos. Dejarnos laxos físicamente, los músculos laxos, la mente pues como menos reactiva, y salimos, no sé si alguna vez te has ido a dar un masaje o a un jacuzzi, y sales como con el cuerpo tirado. Incluso te preguntan algo y eres como más, estás bradisíquico, hablas lento, entiendes lento. No, la coherencia cardíaca intenta integrar esa calma del sistema nervioso simpático, equilibrarla con una lucidez del simpático. El simpático, en un extremo virtuoso, en un extremo centrado, nos da lucidez. O sea, cuando tú vas a hacer un examen, como estés muy en vagal, no responde ni una. No responde. Entonces, la coherencia cardíaca es ese estado en el cual estás lo suficientemente tranquilo, pero lúcido, como para poder ejecutar las cosas con claridad,
pero sin entrar en reactividad y sin caer en pachorra. O sea, es ideal para, por ejemplo, cuando vas a hacer una charla, que estás ahí, pum, 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 o lo que sea. Total. Entonces tienes que estar con tu simpático lúcido y tu parasimpático tranquilico, claro, para que la cosa fluya. Claro. O para un examen o para un... Eso es. Lo que sea. Por eso yo desaconsejo lo de, bueno, tómate un sumial cuando vas... El sumial te va a dejar demasiado vagal. Entonces muchas veces te va a olvidar, vas a estar lento. Y fíjate que este entrenamiento de coherencia cardíaca lo utilizan los jugadores de la NFL. Sí. El fútbol, ¿se llama fútbol americano? Sí, mi marido tiene un podcast de fútbol americano. Es ¿sí? del fútbol americano. Pues vamos a decirle a tu marido que investigue, porque a todos estos se les entrena para que estén calmados pero lúcidos. Entonces es un entrenamiento muy bueno en equipos y se hace también mucho en educación, en colegios. Entonces, el eje, que si no nos vamos de camino. Ya te digo. El eje intestino, cerebro, corazón, se basa en equilibrar sistema nervioso simpático con parasimpático y en potenciar la coherencia cardíaca. Como hay personas que nos escuchan muchos médicos, pero hay personas que no son médicos. Di 2 pinceladas del sistema nervioso simpático y parasimpático para que lo entienda la gente. Pues mira, somos seres vivos. Como cualquier ser vivo, estamos programados para sobrevivir. Punto pelota. Cualquier ser vivo está programado para sobrevivir. Para sobrevivir hay 2 tipos de estímulos que tenemos que conocer: los peligrosos y los seguros. ¿Por qué? Porque si algo es seguro, nos tenemos que acercar a ello, ¿no? Un abrazo, una tribu, el calorcito del hogar. Uy, me gusta, seguro, me acerco. Si algo es peligroso, un diente de sable, un mamut, algo que se suele ver muy ocasionalmente por las calles, pero bueno, mamut hace años era la principal amenaza. Entonces, cuando observamos un estímulo peligroso, nuestro sistema nervioso autónomo, que en la rama del simpático, nos hace alejarnos. Entonces, este sistema nervioso que está en todos los seres, que nos permite alejarnos de la alerta y acercarnos a lo seguro, está cableado, está basado, está tejido en 2 ramas. Bueno, realmente son 3, pero bueno, voy a explicarlo fácil. La rama simpática, que es la que nos permite luchar, huir, escapar, y la parasimpática, que nos para tener calma. Qué buena regla, fíjate. Claro, parasimpática. Pero ¿qué pasa? Que la parasimpática, que se subdivide en 2, ¿ves? Te he dicho que iba a decir solo que había 2. No, pero dilo. Es que la parasimpática tiene 2. La que nos paraliza y la que nos para en calma. La que nos paraliza se centra sobre todo de diafragma para abajo, o sea, del musculito este que tenemos debajo de las costillas hacia abajo. Todo nuestro aparato digestivo trabaja con la rama dorsal vagal, es decir, nervio vago, que es el principal nervio del sistema nervioso parasimpático. La rama dorsal es la que nos paraliza. Entonces, cuando nosotros estamos en un estado de muchísima alerta, somos capaces de correr o de huir, pero ¿qué pasa si no hay ninguna alternativa? Imagínate que estás y hay un precipicio y te persigue algo por delante y por detrás está el precipicio. ¿Qué haces? Pues te paralizas y te desmayas. Entonces, esa es la rama vagal dorsal. La rama vagal ventral, que es la que está relacionada con el corazón y con la coherencia, es una rama que te para, pero de manera suave, y entonces te permite entrar en un estado de bondad, de ecuanimidad, de compasión. Es la rama que inerva corazón, garganta, brazos, la palma de las manos, que es la que te permite abrazar. Entonces, esa es la rama que nos hace, digamos, ser humanos, porque nos conecta con los demás a través de la paz. Entonces, ¿por qué estoy contando todo esto? Porque el eje intestino-cerebro-corazón, cuando alguien te viene y te cuenta, tengo palpitaciones, y tú le dices, no tienes nada orgánico, de corazón, hay que ver cómo duermes, porque claro, aquí arriba, el sueño, todo lo que controla nuestro cerebro subconsciente, que es el sueño y los ritmos circadianos, digestiones, el sueño, el hambre, la saciedad, los ritmos hormonales, hay que hacerle una pregunta de todo eso. ¿Cómo está todo eso? ¿Cómo está tu sueño? ¿Cómo descansas? ¿Cómo están tus reglas? ¿Cómo están tu hambre, tu saciedad? Tu peso, ¿no? La obesidad muchas veces es una alteración de esas hormonas. La grelina, ¿no? Y ¿cómo se llama la otra? Leptina. Eso. ¿Cómo está eso? Punto número 1, cerebro. ¿Cómo está el intestino? Tus digestiones, tu saciedad, tu pesadez, tus diarreas, tus cacas, tu estreñimiento. ¿Cómo está eso?
cómo estás si eres mujer, pues tus reglas, ¿no? Y cuando ves que ahí hay un desequilibrio porque hay 2 o más factores que no están en eje, pues ahí es que ese corazón tiene palpitaciones, claro, yo no te niego que las tengas, las tienes, pero la causa u origen, digamos, de raíz no está en el corazón, está en el eje. Con lo cual ahí hay que hacer un tratamiento integral y hay que insistir mucho en la coherencia, porque cuando estamos en estado de coherencia cardíaca, todo fluye. Entonces fluye nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra sociabilidad. Y como somos seres, hay quien dice que somos seres racionales, no, somos seres emocionales y sociales. Entonces, cuando fluyen nuestras emociones y fluye la sensación de tener un grupo donde perteneces, se te valida y se te acepta, eso puede ser mucho más sanador que cualquier pastilla. Efectivamente, pero fíjate que esto me está recordando a otras cosas que comentábamos en algún otro episodio, la epidemia de soledad que estamos teniendo. ¿Cómo va a encajar esto con la coherencia cardíaca? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que esta epidemia de soledad se ha visto como más, se ha enfocado más a raíz de la pandemia, ¿no? Por toda pues eso, la soledad que se experimentaba en la casa, ¿no? El no ser capaz de vernos, de abrazarnos, Pero esta epidemia de soledad, fíjate que yo intuyo que hoy en día está más relacionada con el uso masivo de dispositivos tipo pues tablets, etc., donde nos fijamos más en lo social de la red y pensamos que nos estamos socializando porque estamos dándole un corazón, un like. No tiene nada que ver con que no veáis este podcast en redes. O sea, esto es muy saludable. Total. Que aquí la gente saca conclusiones. No, esto lo van a ver seguro. Entonces, la socialización a través de redes, no te digo que es 100% mala, pero nos aísla. Porque la socialización tiene que ver con de qué manera empleas tu mirada y tu corazón. Y cuando la empleas en otro ser humano y conectas con esa vibración, porque somos campos magnéticos, somos materia, la materia es energía, la energía vibra, con lo cual somos campos magnéticos. Cuando esa magnitud está en contacto con otro ser, ahí hay algo que antiguamente se llamaba alma o esencia y que hoy si lo dices en el ámbito médico, dices, ¿qué dice un médico hablando de alma? Uy, que no, que eso lo decimos muchos. Lo que tú no sabes es que el alma está en el páncreas, ya lo decían los griegos. Ah, que está en el páncreas, no, hombre, claro, en el corazón de toda la vida. No, los griegos ya decían que estaba en el páncreas. Ahí tenemos un conflicto. Varias almas también es posible. Varias almas. Yo creo que va a ser más, esa va a ser la cosa, que tenemos varias almas y cada una la usamos en el momento preciso. Es. Entonces vibramos con un alma y otra alma se juntan en un mismo campo. Pero cuando estás en redes sociales todo el día intentando buscar fama o buscar alabanza o buscar ganar seguidores, o al final te estás empobreciendo. Efectivamente. Te estás empobreciendo y a marchas forzadas y labrándote un futuro de soledad y de... que es la realidad. También hablaba de los adultos mayores, no solo de la gente joven, que son los que más utilizan las redes, sino que también cada vez tenemos más adultos mayores solos, y eso literalmente te acorta la vida, te acorta el cerebro, que lo hace más pequeñito. Y ahí la importancia de que somos seres que nos tenemos que integrar en un conjunto y que necesitamos la interacción de otros humanos para que todo esté en equilibrio, que decías tú. Si no está en equilibrio es que ahí hay algo que no está bien. Y también entender el poder que tienen las actividades grupales en personas mayores. Efectivamente. En residencias o en centros de día, qué poder tiene simplemente una clase de tai chi o de, yo qué sé, de petanca. Ya, fíjate. No es por el ejercicio, es por las relaciones. Es por la relación. Efectivamente. Algo que te hace sentir más vivo. Eso es. Te hace sentir vivo. Estábamos hablando ahora de todo este eje intestino, cerebro, corazón. ¿Crees que este equilibrio ha empeorado en los últimos años? En la población. En la población en general. Ya no hablo solo de la gente más joven, sino en general, en la gente. Y si es así, ¿por qué? O si no, ¿qué podemos hacer de todas formas? Bueno, yo, lo que crea o no,
digamos que lo que yo puedo decir es lo que está basado en lo que veo, ¿no? No son creencias, son datos. Y lo que sí que observo es que existe muy baja autoestima. La autoestima de las personas está basada en cómo me ven, cómo hablan de mí, o cuántos seguidores tengo, o es decir, qué impacto tengo en los demás a nivel de fama o de ganar algo, ¿no? De ganar algo. Entonces, cuando sucede esto, estamos empobrecidos. O sea, cuando no sabemos ni quiénes somos ni lo que valemos, al final se genera una baja autoestima. Y la baja autoestima parece una tontería, pero encoge el corazón. Entonces, cuando tenemos el corazón encogido porque no nos queremos, es muy difícil que tengamos todas nuestras funciones fisiológicas en eje. Es muy difícil que durmamos tranquilamente. Es muy difícil que digiramos la comida bien. Es muy difícil que hablemos con las otras personas desde la paz y no desde intentar ver, fija, ha errado ahí, o ha dicho esto, o criticando, comparando. Ese odio que tenemos ahora es tremendo. Continuo. Pero yo te digo que es que igual parece absurdo o parece loco, pero es el bajo autoamor, el no entender que está bien como somos, o sea, que no tenemos ni que ser de una altura, ni de una forma, ni de un peso, ni de un sexo, ni de una religión. Está bien como somos, que podemos mejorar como seres y ser más bondadosos, más útiles para los demás, ser, yo qué sé, sí, claro, siempre hay un margen de mejora, pero esa sensación de que no soy suficiente si los demás no me lo dicen, o si no creo un impacto en los demás y me gano la vida, ¿no? Eso ya es entrar en debates de hasta qué punto somos una sociedad espiritualmente empobrecida o somos una sociedad, pues eso, con ganas y con vista y visión de humanizarnos de verdad y no para salir en redes diciendo fíjate qué humanizado estoy porque estoy ayudando a tal, los catástrofes de tal y estoy viniendo aquí a dar fondos a tal. Está muy bien que hagas ese acto bondadoso, pero si hay parte ahí que se mezcla con el egocentrismo de ver hasta qué punto en mi acto de dar aquí una donación y encima si salgo con no sé cuántitas personas, ahí se ensucia. Me ha gustado la frase de que la baja autoestima encoge el corazón. Qué buena gráfica. Es que yo soy muy gráfica y me imagino las cosas, es que me lo imagino así. ¿Y tú crees que nos mejora la salud, mejorar la autoestima? Claro, por supuesto. Mejora la disposición del eje en su sitio, lo cuadra. Sí, pero fíjate que yo no te hablaría de salud sin entender realmente lo que es salud. Para mí la salud no significa no estar enfermo. Te lo digo porque yo padezco una enfermedad y hay muchos momentos en los que considero que estoy saludable. La salud para mí es un bienestar de todos tus aspectos, de tu aspecto emocional, físico, tu aspecto cognitivo, tu aspecto social, ¿no? Y espiritual. Entonces, en tanto en cuanto tu corazón esté encogido, va a afectar a tu salud física, a tu salud emocional, a tu salud social, a tu salud espiritual. Ya sea, incluso puedes tener una enfermedad crónica o una enfermedad grave, que si tu corazón está expandido, para mí, tienes salud. Claro. Bueno, esto lo decían ya nuestros mayores, decían, es una mujer o un hombre con un gran corazón. Sí. Eso se ha dicho de las abuelas nuestras, lo decían. Bueno, sí. Y eso pues tiene que ver un poco también, este coge o este gran corazón. Eso es verdad. Luego está el paciente que te viene y dice, me han dicho que tengo el corazón más grande que la caja. Eso ya está regular. Eso no es tener el buen, porque ahora eso está mal. Hay una cardiopatía dilatada que no tenemos. Pero bueno, eso es para otro podcast. Eso es cardiopatías dilatadas. Efectivamente, eso ya es más orgánico y no es tan... No tiene que ver con esto.
Eso me recuerda ahora que está también muy de moda el tema de la menopausia, que siempre nos están pues algunos cardiólogos y pues algunos endocrinos también en redes diciéndonos, cuidado con las mujeres en edad de menopausia que empieza a tener problemas de corazón, dejáis de estar protegidas. ¿Esto es así o para que nos lo expliques a la audiencia? A ver, el tema de la menopausia yo creo que es un tema muy desconocido. Se intenta meter en un cajón desastre a todas las mujeres menopáusicas y yo creo que no es así. Hay una realidad en la menopausia que es el hecho que cambia la composición corporal y que hay un aumento de grasa visceral y que muchas personas que actualmente están en menopausia tradicionalmente no han tenido el hábito de hacer un ejercicio de fuerza, ¿vale? ¿Por qué digo ejercicio de fuerza? Porque desde hace muchos años las mujeres han pensado, también, digamos, respaldado por la cultura, que el ejercicio que tienen que hacer las mujeres es el que hacía el típico Jane Fonda. Exacto. De los vídeos de aeróbic, bueno, sin nada de peso, sudando y subiendo escalera arriba, escalera abajo. Ese tipo de ejercicio es un ejercicio que deshidrata, pero a la larga no genera cambios en la composición corporal. No aumenta el músculo, no evita la pérdida de hueso. Entonces, el ejercicio que hoy en día las mujeres, creo que las mujeres de los 20, 30 años sí que son más conscientes y lo hacen, no tampoco llevándonos al extremo de que queremos tener el cuerpo de la típica mujer-hombre con el abdomen con la tableta y que tiene esa fisonomía, ¿no? Ese fenotipo un poco masculino, ¿no? De no tiene curva, es decir, no me refiero a ese extremo, que las hay, sino me refiero a la concienciación de que el ejercicio de fuerza, y ya no hace más falta que 3 días a la semana, 20 minutos, media hora de una tabla de tren superior, tren inferior bien equilibrada, o sea, no hace falta hacer ahí el bíceps, el tríceps, no, con hacer empujes y tracciones a nivel horizontal y vertical en tren superior y con hacer ejercicios de predominio de flexión y de extensión de cadera en 2 o 3 días a la semana, con eso nos vale, ¿vale? Para estar saludables. Entonces, cuando la mujer no tiene esa cultura, esa conciencia y entra en la menopausia y no solamente aumenta la grasa visceral, sino que también en la esfera emocional de la mujer empiezan a haber cambios y en la identidad, es decir, mi cuerpo ya no es el cuerpo que tenía, entonces ya empiezo a aumentar mi falta de amor, fíjate, se me encoge el corazón, no me gusta cómo está mi cuerpo, no me gusta que estoy más ancha. También duermes peor. Duermo peor, el equilibrio ya... se desequilibra, los sofocos, tenemos ahí unas alteraciones fisiológicas y emocionales que hacen que... tampoco me apetece ponerme a ir al gimnasio porque, fíjate, como estoy, cualquiera me ve así. Entonces, entramos en una pescadilla que se muerde la cola y ahí, al aumentar la grasa visceral, desequilibrar la emocionalidad, bajar la autoestima, pues es cuando se pueden precipitar los eventos cardiovasculares. Pero hay un factor más en la mujer, que en una ponencia que di de si era lo mismo la enfermedad cardíaca en la mujer que en el hombre, pues hay un matiz. La enfermedad en la mujer, la enfermedad ya llamada insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica, en la mujer cuando debuta suele ser en edades más tardías que en el hombre y suelen ser debuts peores, es decir, infartos más atroces, insuficiencias cardíacas más graves, porque la mujer tradicionalmente tiene asumido ese rol de sufridora y de yo me callo y lo primero son mis hijos y tal, y aguanta. Y la mujer aguanta para bien, porque para mí la fortaleza que tiene una mujer muchas veces no quiero tampoco decir que los hombres no, pero he visto mujeres más fuertes que ningún hombre y me quito el sombrero de verdad, Pero pasándonos al extremo de la ceguera, no, o sea, a mí no me pasa nada, no sé qué, no sé cuántos, llega un punto en el que
metidas en ese entorno hormonal de grasa, de no sé qué, de el sofoco, la baja autoestima, y encima llegan años tragando cosas, pues hombre, son carne de cañón para enfermedad cardíaca grave. O sea que al llegar a la menopausia hay que hacer ejercicio, hay que estar alineada bien, todo el eje entero. Es muy importante. Fíjate, yo te diría, si tuvieras que elegir qué hacer primero alinea tu eje corazón, cerebro, intestino y aumenta tu autoestima. Como ser, no como mujer ni como físico, no, como ser. Que eso es complicado, a veces. Es complicado, pero no es imposible, ¿vale? Y una vez que tengas eso, pues ya te montas un plan de ejercicio, un plan de nutrición, un plan de lo que sea. Eso de nutrición, suplementos en la menopausia. Laura, ayúdame un poco, que yo de esto... muchos cardiólogos recomiendan empezar a tomar omega 3, omega 6, omega no sé cuál, omega no sé cuántos. ¿Hay que tomar o no hay que tomar? Aparte, sabiendo ya que nos hemos alineado, que hacemos ejercicio, que hemos mejorado nuestra autoestima, con un health coach. Con un health coach, muy importante. Y una vez que hemos conseguido eso, ¿hacen algo los suplementos? ¿Se recomiendan o no? Pues mira, yo no tengo experiencia en esto ni tengo conocimiento, pero sí que entiendo que depende de cada caso, porque hay personas que necesitan determinados suplementos vitamínicos, aunque quizás no de forma crónica, sino por temporadas, y hay personas que si mantienen una alimentación variada y no tienen intolerancias ni problemas digestivos, creo que no es importante que tengan suplementos. Exacto, una alimentación variada. Creo que sí, claro, saludable. Eso es, la alimentación variada y también y no caer en la monotonía, porque la monotonía en la alimentación crea una monotonía en la microbiota. Yo no sé de microbiota, o sea, que sepáis que no es mi especialidad, pero bueno, por mi enfermedad sí que he leído mucho de esto y entiendo y he experimentado en mis carnes que cuanto más monótono eres con algo, luego peor. Incluso, fíjate, en una formación que hice de enfermedad psicosomática, equiparaban el intestino como un órgano relacional. Porque fíjate que el intestino, todo el tubo digestivo realmente se relaciona con lo que viene de fuera, que es la comida. En realidad está fuera, el tubo digestivo, aunque esté dentro de nuestro cuerpo, está fuera. Pues fíjate. Es un tubo, si tú la ves una tubería, una entrada, una salida, la tubería está fuera, como si fuéramos huecos por dentro con un tubo que nos atraviesa. Pues fíjate, ahí entonces mucho más importante decir esta similitud, ¿no? Que lo mismo que tú tienes relaciones con amigos, con familia, con colegas de trabajo, tu intestino se relaciona con la comida. Entonces, en tanto en cuanto tú solamente vayas con un amigo a hacer todo, voy con mi amiga de compras, voy con mi amiga no sé qué, voy con mi amiga de viaje, hablo con mi amiga, lloro con mi amiga. Hombre, pues tu panorama bien, pero mejor está, efectivamente, y tampoco es cuanto más mejor, sino hombre, si a lo mejor tienes 5 amigas, pues será más variado. Si comes 5 cosas diferentes, será más variado y mejor que si comes todos los días, me tomo una ensalada, porque me han dicho que es buenísima la verdura, doctora, todos los días me tomo una ensalada de estas de lechuga con iceberg, con cebolla. Y claro, llega un punto en que te faltan cosas. Te faltan cosas. Te falta. Y la monotonía no es buena para la salud, ni la monotonía de amor. Y te digo porque el corazón y el amor, no se sabe si el amor está en el corazón o en el cerebro. Pero si está el eje... pero te duele el corazón. Te duele el corazón. Y te rompen el corazón, se dice siempre. Exacto. O me ha clavado un puñal en el corazón. Eso es. Entonces, siempre el corazón tiene que ver con el amor. Y la monotonía en el amor, es decir, fíjate, mi marido le gustan mucho los animales. Y él tenía un perrito cuando nos conocimos. Ese perrito, bueno, pues luego se lo dio a sus padres porque sus padres perdieron un perrito, entonces al final, pues bueno, se lo dio a sus padres. Y entonces yo le propuse en un momento, oye, ¿quieres que acojamos en casa a otro perrito? Y dijo, es que claro, si acojo otro perrito significa que quiero menos al que tenía y que tienen mis padres. Y yo le pregunté, ¿y qué te hace pensar eso?
o si tienes un hijo, que te hace pensar que si te quedas embarazada o tienes otro hijo, es que vas a querer menos. Entonces, la monotonía en el amor, es decir, no porque haya otro ser en tu casa o no se divide, se multiplica. No se divide, entonces todo incrementa. Por eso es muy buena la... Ojo, que podéis malinterpretar y empecéis a pensar aquí en poliamor y cosas de estas. No soy experta en eso, ni puedo aconsejar, pero te digo, en el amor, el amor de madre e hijo, el amor fraternal, el amor a los animales. No es mejor tener todo tu corazón lleno con una sola persona. Es muy bonito tener espacio de diferentes maneras en tu corazón. Sí, para diferentes seres. Efectivamente, hay amor de muchas formas, igual que hay varios tipos de corazón. Hay varios tipos de corazón, hay bastantes tipos de corazón. Está el corazón físico, que es esa bomba hidráulica, pim pam, que absorbe y expulsa, Que conocemos todos. Que conocemos y hemos estudiado, casi como si hubiéramos estudiado curso de fontanería, un cuarto de carrera. Y la sangre tampoco es ni azul ni roja, la sangre va pues, por sus colores. Sí, y la estructura para los cirujanos no es la vía biliar amarilla. Ni... Hombre, ayudaría que estuviera todo coloreado. Que estuviera todo coloreado como en los atlas que nosotros... Pero no es así. El corazón físico es ese. Luego está el corazón emocional, que es esa parte que nos permite navegar las emociones. ¿Y por qué son tan importantes las emociones? Porque definen nuestra personalidad. Es decir, cómo yo manejo la ira es diferente de cómo tú la manejas. Y eso marca parte de mi personalidad, temperamento incluso, y parte del tuyo. Cómo manejo mi tristeza, cómo manejo mi dolor, mi miedo, ¿no? Es el corazón emocional, forma parte de este manejo, junto con el cerebro. Y junto con el intestino, porque más del 80% de la serotonina se fabrica, para los que no lo sepáis, es la hormona de la paz, ¿no? De la calma, nos la llaman felicidad, se genera en el intestino. Ese corazón emocional es esa segunda parte del corazón. El corazón espiritual es ese corazón que nos permite abrazar las emociones sublimes. ¿Qué son las emociones sublimes? Pues la ecuanimidad, la compasión. Todo lo que llamo yo espiritualidad es eso. La compasión, el amor bondadoso, el querer que todos los seres sean felices y que tengan las causas de la felicidad. La ecuanimidad, ¿no? La justicia equitativa, el cuidado, el cuidar a las personas. Eso es una emoción sublime, el que te salga naturalmente. De ahí que viene la expresión, cuando alguien es muy malo, le dicen, no tiene corazón. ¿Dicen eso? Hombre, no tiene corazón. Que la gente, de verdad, que la gente es muy cruel. Y te pueden romper el corazón con una frase. Dice, yo no soy violento porque no pego a nadie, pero ¿y las palabras que usas? Totalmente. Son acciones también. Y actitudes. Muy mal. La última parte del corazón, o otra de las partes, es la parte social. Esa parte de corazón que dices, la mirada del corazón. Es decir, te estoy mirando abrazando tu luz y tu sombra. Abrazando tu cara A, la cara que das al mundo para que se te acepte, y luego tu vulnerabilidad, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros mostramos al mundo nuestra parte oscura? No digo parte oscura de que tengamos magia negra ni nada de eso, sino nuestros momentos donde estamos más tristes o nuestros momentos donde estamos con envidia. Bueno, ahora cada vez menos porque debido a las redes la gente solo muestra, y eso es un problema, la gente solo muestra el mundo happy flower. Y eso es un problema para gestionar frustración, para los pequeños que tienen que aprender, para gestionar emociones, para gestionar otras cosas que no es el mundo ideal o el mundo perfecto. Y eso sí que te puede romper el corazón cuando llegues al primer disgusto y no sepas gestionarlo. Exacto, es fundamental entender que no hay luz si no hay oscuridad. Es decir, y la oscuridad, insisto, no es que tengamos esa parte de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, no es llegar a esa patología, pero es entender que todos nosotros en un momento de nuestra vida tenemos celos, tenemos envidias, tenemos arrogancia, somos intolerantes, todos. Eso forma parte del ser humano también. Forma parte de nosotros y no significa que seamos peores, sino que tenemos que saber manejarlo.
y no dejarnos llevar por un momento de ira o de arrogancia y creernos mejores que otros porque sí, porque somos cardiólogos y levitamos. Y nefrólogos, ahí entre los cardiólogos. ¿También los nefrólogos? Calla. No, los cardiólogos y los cirujanos. Fíjate, los cardiólogos y los nefrólogos. Yo creo que el duelo siempre está entre estas especialidades sobre el estatus superior. Es complicado. Hablábamos de aprender a gestionar todas estas cosas. Hemos hablado antes del Health Coach, que se nos ayuda específicamente, pero me interesaría también que hablaras sobre algo que sé que haces, que es la danza primal. ¿Eso nos puede ayudar de alguna forma? ¿Qué es danza primal? Porque una cardióloga como tú, que además sea experta también en danza primal, para los que no sabemos, no tenemos ni idea de lo que es y cómo esto nos puede ayudar de alguna forma a nuestro corazón, creo que sería un punto interesante que nos explicaras. Vamos a ver, para explicar la danza primal hay que partir de las premisas. Las premisas de la danza primal se basan en muy gran parte en la filosofía oriental tradicional, que dice que todos los seres, en este momento estamos hablando de humanos, nacemos con todas las capacidades básicas evolutivas de pequeños, nacemos con ellas, es decir, nacemos con confianza, nacemos con la capacidad de gozar, de divertirnos, nacemos siendo seres creativos, exploradores, nacemos con la capacidad del fuego, ¿no? de tener arranque, de tener fuerza, de mostrar nuestra pasión. Nacemos con inteligencia. ¿Y qué ocurre? Que durante nuestro recorrido de la infancia, sobre todo hasta los 7 años, se nos ponen muchos noes. No te rías, los niños no lloran. No seas guarrilla llevando esa tal, que no se te vea el escote. O no te rías que pareces tonta. O bueno, se nos ponen un montón de peros, se nos de alguna manera encorseta para que cumplamos con los estándares de las familias, de la cultura, de la sociedad, del trabajo, con el rol de mujer, con el rol de hombre, y se nos empequeñece. Entonces llegamos a olvidarnos de esas capacidades que teníamos de pequeños, de esa espontaneidad, de eso que los niños van y se ríen o de pronto lloran y pasan 2 segundos y están riendo. Es decir, qué fluidez, ¿no? La fluidez de estar vivo. Eso es lo que se pierde. Y renegamos cuando estamos tristes. No estoy triste, no tengo miedo, yo puedo con todo. No, esa psicología absurdamente positiva que te dice que puedes con todo, pero porque básicamente estás negando que tienes miedo y que necesitas ayuda, eso nos deteriora. Entonces llega un punto en que tenemos muchos más de una carrera, más de un idioma, tenemos casas, digo, a nivel de Europa, o sea, del mundo occidental, casoplones, tenemos 1 o 2 coches, tenemos incluso hasta casas en otros lugares, por ejemplo, playas o montañas. No tenemos ningún tipo de digamos, carencia a nivel de salud, a nivel de tecnologías. Vivimos en una sociedad que avanza a pasos agigantados, lo tenemos todo y aún así seguimos sintiendo que tenemos todavía que llenarnos, que hay un vacío. Ese vacío a veces se llama la crisis de los 40, de los 50. Entonces intentamos llenarlo, pues me con un amante, una moto, me cambio de profesión, lo dejo todo y me voy a la India y camino por brasas sin zapatos. Esas crisis existenciales que te hacen sentirte lo peor aún teniéndolo todo, son una señal de alarma de, ojo, te estás separando. O sea, estás dándote cuenta que no estás conectando con tus capacidades básicas. Entonces, después de todo este preámbulo, la danza primal es una metodología creada por un psicólogo argentino, que ha sido mi maestro, Daniel Taropio, y que trata de, a través del cuerpo, buscar esos movimientos básicos que se llaman primordiales, que traemos todos de serie. Un movimiento primordial, por ejemplo, puede ser sonreír cuando estamos alegres, ¿no? Porque muchas veces tú preguntas a alguien, ¿estás alegre? Sí, estoy contento.
Pues, ¿por qué no te ríes? Claro. Entonces, es recuperar esos movimientos primordiales a través de unas metodologías, unas músicas, unas dinámicas, para que recordemos nuestra confianza, nuestra capacidad de placer, de gozar de simplemente ver un atardecer, o de estar en familia, o de estar solo, de saber estar solos y estar bien, nuestra capacidad de creatividad, de compasión, nuestra inteligencia, nuestra intuición, de recuperar eso a través del cuerpo. ¿Y por qué a través del cuerpo y no a través de la mente? Pues bien, eso tiene que ver con el cerebro triuno. Nosotros tenemos 3 cerebros: el cerebro racional, que es el más joven, el cerebro límbico, que es el emocional, y el cerebro más antiguo, que es el cerebro reptiliano, que es toda esa zona donde está pues nuestra programación para sobrevivir, nuestra respiración, nuestra digestión. Entonces, nuestro cerebro racional, que es el más joven, nos ayuda a memorizar, a estar atentos, a planificar. Es como si fuera el mayordomo, ¿no? de una casa, que te planifica las cosas, te organiza. Es un cerebro que está a nuestro servicio. Pero este cerebro no está imbricado neurológicamente con nuestras capacidades, porque nuestras capacidades vienen del cerebro más antiguo, que es el reptiliano y el límbico. Entonces, si tú a alguien le dices: pero ríete, hombre, estate alegre, ¿no ves qué maravilloso es el día? Y esa persona a lo mejor no está conectando con la alegría, es imposible que simplemente con el cerebro racional le hagas estar alegre, porque no estás llegando al cerebro más primitivo. ¿Qué pasa cuando movemos el cuerpo? Que el cuerpo está relacionado a través de vías nerviosas, sistema nervioso simpático, parasimpático, con ese cerebro más primitivo y con el cerebro límbico. Y en el cuerpo residen muchas memorias ancestrales nuestras, en un tejido que es el tejido más grande que tenemos en el organismo, que es la fascia. Es un tejido que rodea los músculos, luego se funde en el pericardio, diafragma, pues toda la cavidad abdominal, ¿no? Peritoneo, las meninges, todo ese tejido blanquecino, tal, fibroso. Pues en ese tejido residen muchas memorias buenas y memorias malas. Y a través del movimiento primordial en la danza primal se desbloquean esos circuitos del cerebro primitivo a nuestro cuerpo, a través también del juego de esas fascias, y podemos llegar a enlazar con estados donde nos encontramos libres de prejuicios, libres de tabúes, libres de conceptos, y sentirnos como niños otra vez. Llorar lo que no hemos llorado, reír lo que queríamos reír y no reímos por si acaso alguien se molestaba. Enfadarnos en aquellos momentos que no nos enfadamos y que queríamos habernos enfadado, aunque fuera una rabieta de nada, pero enfadarnos cuando nos tenemos que enfadar. Y de todo ese desbloqueo surge una energía vital que es muy difícil de explicar con palabras, pero revitaliza el cuerpo y el alma. No es algo como la biodanza, que habréis oído escuchar, que simplemente se danza por el hecho de liberar, y se danza la luz, ¿no? Todo lo bonito. En la danza primal también se danzan las penas, y por eso mucha gente, cuando prueba una vez la danza, hay gente que no quiere volver. Me pasó con una compañera de trabajo. Venga, ¿te animas a probar? Venga, ¿sabes? Y fue una sesión muy bonita, de 1 hora, que es lo que suelen durar las danzas. Y al terminar me viene y me dice: no sé lo que has hecho, pero no vuelvo. Me parece magia. He dado con cosas que me han hecho darme cuenta de mucho que tenía retenido, pero no estoy preparada para volver. Y la dije: cuando sea tu momento, volverás. O sea que la danza primal, digamos que también te conecta con esas tristezas o esas oscuridades que quisiste o que tuviste que reprimir porque no te quedaba otra, pero es que la única forma de sanar es liberar. Porque tú hablabas antes de las personalidades, la personalidad tipo A, tipo B. La personalidad, ahora mismo no lo sé, creo que es la tipo D, ¿vale? Yo tampoco soy muy de listas de...
La tipo D creo que es aquella que reprime. Y la represión implica enfermar. Reprimimos y enfermamos. Y si tú reprimes y no tienes un espacio, puede ser que reprimas en un momento en el que no sea socialmente adecuado ponerte a berrear, vale. Pero luego tienes que tener un espacio en tu casa, en privacidad, o con tu coach, con tu válvula de escape, para dejarlo salir. Porque si reprimes y reprimes, al final llegará un punto en tu vida en que, como decía un profesor mío, el cuerpo te paga las facturas que la mente no ha pagado, ¿no? Es decir, cuando con tu mente y con tu voluntad no has sido capaz de gestionar esas emociones, van a acabar somatizándose de alguna manera. Y no estoy diciendo que una emoción reprimida sea la causa de un cáncer, pero sí que puede contribuir a un cáncer o a una enfermedad autoinmune o a una fibromialgia o a una enfermedad sistémica en la que vayamos de profesional a profesional picoteando y luego llega un punto en el que a lo mejor nunca nos demos cuenta, pero si caemos en darnos cuenta que hay algunas emociones que no nos permitimos explorar y que puede que tengan algo que ver con nuestra enfermedad, pues sea, digamos, esa luz que nos dé, digamos, el camino de salida, ¿no? De, joder, si esto es lo que yo necesitaba, llorar. Nos has dejado muy intrigados. Yo creo que he hablado en la danza primal, la verdad. Yo no sabía nada de esto hasta que te conocí a través del perfil y cada vez me interesa esto más. Al final parece una tema muy interesante. Y de hecho, en el Colegio de Médicos hice una sesión con danza, creo que hace un mes, para gestionar el estrés. Porque para mí es muy importante que como profesionales sanitarios estemos humanizándonos, es decir, cuidando nuestras emociones para poder dar un trato mejor. Eso es muy importante porque cuando se habla de humanizar la medicina siempre se enfoca en el paciente, pero nosotros cada vez llevamos más mochilas a cuestas. Exacto. y más, y administrativas y no administrativas y más pacientes. Exacto. Y nadie piensa en nosotros ni en humanizarnos a nosotros, pues que somos cada vez peor. Y en el Colegio de Médicos hicimos esta jornada que se llamaba Navegando el estrés a través de la coherencia cardíaca. Y utilizamos la danza primal, la enlazamos con movimientos para ampliar nuestra autoestima, nuestro corazón. Fue una sesión bellísima. Al final hubo un compartir donde la mayor parte de los compañeros médicos y médicas dijeron, por favor, vuelve. Y queda pendiente eso. Como ahora han sido elecciones, pues se paró un poco lo que es el programa, pero es posible que a partir de ya pues volvamos al colegio a hacer sesiones gratuitas. ¡Qué bien! Para los compañeros y compañeras que necesiten otra herramienta más para poder gestionarse y quererse y abordar la profesión pues de otra forma. Pues sí, porque nosotros también tenemos que estar alineados, porque si no... Tenemos que estar alineados, porque traemos mucho y traemos también ese rol de salvador que es agotador. Y además de acertar en 10 minutos, no equivocarte, no dudar, no poder pararte a pensar. Pues llevamos ya un ratito hablando. Yo creo que por hoy vamos a dejarlo, pero no quiero terminar sin dos cosas. Bueno, tres cosas. La primera, recordar el libro que tenéis disponible, que se llama Juego de Tronos, una princesa, algunas reinas y un guisante, donde nos hablas un poco de toda esta historia. En realidad es esto que hemos estado hablando, pero un poquito más desgranado, o sea que lo recomendamos mucho. Y la segunda cosa es muy importante, es ¿dónde te podemos encontrar para que lo repitas y que se quede como mensaje? Pues estoy en Instagram sobre todo, aunque también en Facebook y en LinkedIn. Cardializarte, Lorena Ruiz Bautista. Cardializarte es el arte de ponerle corazón al cuidado de la salud. Ese es el logo, el lema. La página web www.cardializarte.es o .com.
y allí me podéis encontrar, escribir y bueno, pues todas las cosas que voy haciendo lo voy publicando de momento por esos medios. Y por último, te voy a pedir, pues como despedimos a todos nuestros invitados, que ya sabes, es con un mensaje que puede ser o bien para los pacientes o bien para los médicos, que también a veces somos pacientes, efectivamente, pero también como médicos, o para todos en general. El mensaje puede ser de lo que tú quieras. Pues según la filosofía del cardializarte, ponerle corazón al cuidado de la salud, mi mensaje es para todos que le pongáis corazón a todo lo que hagáis, es decir, que le pongáis entusiasmo a cada día, aunque parezca rutina, entusiasmo al trabajo, entusiasmo a las relaciones, entusiasmo a vuestra propia salud y que apostéis por vosotros mismos, porque si no nos queremos nosotros a nosotros mismos, es muy difícil que podamos querer y abrazar a los demás y poder ser de utilidad a los demás. Así que quererse de verdad con las luces y con las sombras es lo que Cardializarte pone en énfasis. Y muchísimas gracias por escucharme y feliz año, ya que estamos, estamos en principios de año. Pues muchísimas gracias, Lorena, muchísimas gracias Cardializarte por haber estado con nosotros y repetiremos. Pues por mí, por supuesto. Laura, te esperamos, hacemos una aquí a 3. Eso es. Hasta la próxima. Hasta la próxima.